Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Peggy de Hidalgo y hoy quiero traerte una poderosa enseñanza acerca de lo que es un atalaya. Pero dentro de los puntos que yo quiero tocar es qué es un atalaya, cuál es la función de un atalaya, los instrumentos de un atalaya, la dimensión de un atalaya y también algo que causa bastante confusión a veces es si un atalaya es igual a un profeta o qué diferencia hay entre un atalaya y un profeta. Así que quédate que vas a ser de mucha bendición, será de mucha bendición para tu vida. Así que quiero orar en este momento para que el Espíritu Santo tome el control y puedas tú recibir esta información y guardarla en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí, Señor, reunida con cada uno de los que se van conectando en tu nombre, Jesús. Hoy, Espíritu Santo, te pido que nos guíes a toda verdad, que nos enseñes, Señor. Hoy pongo mis ojos, mis oídos, todo lo que soy, mi intelecto, lo que me has dado, para que tú lo uses para honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada hermano y a cada hermana que se está conectando y por favor ayúdanos, Señor, a tomar tu enseñanza y a guardarla dentro de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Para esto, quiero que te vayas conmigo a Ezequiel capítulo 33 y vamos a leerlo desde el versículo 2 hasta llegar al versículo 20 y dice así. Mira, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir, la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre en la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que no se apartase, para que se apartare, de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Pero continúa en el versículo 10 y dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiando en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho de la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello.
Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y justicia, vivirá por ello. Y dijiste, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Desde ya en la lectura nosotros vemos cuál es la función del atalaya, que es avisar. Es decir, que la persona que es llamada por Dios como para ser un atalaya, como un atalaya, son personas que tienen una capacidad de visión. Y vimos en el video anterior que la visión es la capacidad de interpretar lo que la vista está viendo. O sea, no solamente es una ver, sino que es una visualización de lo que se está viendo, una interpretación. Entonces, un atalaya tiene un entendimiento que se mueve en un nivel de revelación para alertar tanto como al impío como al justo. Entonces aquí nos surge otra pregunta que podríamos hacernos: ¿a qué personas va dirigido un atalaya? Va dirigido a toda persona, al impío, y va dirigido al justo. O sea, que Dios levanta atalayas tanto como para amonestar, alertar, para que se aperciban personas que practican la justicia y personas que practican la maldad, con el objetivo de que se arrepientan de su pecado. Entonces, estas personas que son llamadas como atalayas de parte de Dios son personas que tienen una conexión divina en la cual se les revela cosas que otra persona no puede ver. Pueden escuchar cosas que otras personas no pueden escuchar, con el objetivo no de destruir. Vemos que su función es principalmente alertar para que la persona se vuelva de su mal camino. Ahora vemos que no hay un estatus definido para que haya un atalaya o no. Vemos que dice que el justo, el día que se revelare, no le será contado toda su justicia. Es decir, que puede ser una persona que tenga unción, que tenga el acceso al poder, que haga milagros, que eche demonios, que resucite muertos, que la persona justa en todos sus caminos, íntegra, pero el día que pecare, ese día le será contado por rebelión. Es decir, que va a venir Dios y va a mandar un atalaya para hacerle ver su camino. O puede ser al contrario, puede ser la persona con más delitos, con los delitos más feos, los más perversos, los delitos más crueles, pero si el día que se arrepintiere se vuelve de su camino, es perdonado y todo lo que ha hecho le es olvidado. Pero le llega el aviso por medio de un atalaya, es decir, el atalaya ve lo que viene, se apercibe de lo que viene desde una posición diferente a las demás personas que usualmente no son llamadas como atalayas. Pero Dios necesita que personas se levanten como atalayas, que atiendan al llamado de Él, ¿Por qué? Porque ¿quién le va a avisar a las demás personas? ¿Quién les va a decir, oye, espérate, mira, viene esto porque estás haciendo esto y esto y esto? Pero un atalaya no solamente ve y avisa. Muchas veces Dios va a poner a la persona también a interceder. Es decir, que un atalaya es una persona posicionada por Dios, con una capacidad de visión, con una capacidad de interpretación, para que alerte a las personas, ya sea justos o impíos, para que se vuelvan de su camino. Y en ocasiones también para que Él interceda. En la antigüedad las ciudades estaban amuralladas y en las murallas habían torres. Entonces el atalaya, y aquí viene la dimensión del atalaya, la palabra dimensión no solamente es para una anchura, una profundidad, un largo, un ancho, no. La palabra dimensión también viene con una interpretación como una vertiente. Una vertiente es desde una posición, desde donde opera algo, desde una posición donde opera algo. Entonces el atalaya, la dimensión del atalaya es desde la altura, porque las personas que están abajo no pueden ver lo que viene, más alguien que está en la altura puede ver más allá de lo que puede ver alguien que no está en una altura. La visión de alguien que no está en altura es una visión limitada.
Por eso el atalaya lo posicionaban, agarraban a alguien, lo ponían, era un guarda, era un vigilante, alguien que todo el tiempo estaba despierto. Y los atalayas actualmente son personas que están despiertas espiritualmente, que tienen sus sentidos espirituales abiertos, despiertos, funcionando. Los instrumentos de un atalaya son sus ojos espirituales, sus oídos espirituales y su boca natural. ¿Por qué? Con su visión, con sus ojos espirituales ve, interpreta con la visión, con sus oídos espirituales escucha y también interpreta lo que viene y alerta con su boca natural y intercede también, puede hacer con su boca natural. Pero lo que quiero que se haga notar es que utiliza ojos, oídos y boca. Ojos, oídos espirituales y boca natural, porque tiene que ir a avisarle a la otra persona. Y Dios llama atalayas para personas, para familias, para ministerios, para ciudades, para naciones. Hay personas que están ahí, que les revela a Dios lo que viene, están despiertas. Quienes menos pensamos son personas que están conectadas y despiertas, viendo qué es lo que viene en un lugar en específico. Los atalayas tienen un lugar de asignación a donde son puestos, en donde son puestos para que todo el tiempo estén viendo, escuchando el peligro que se acerca. Ahora bien, hay una parte muy importante que no me quiero saltar y es recalcar que toda persona que ha conocido a Dios, que ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, independiente de cualquier llamado que le haga Dios, de cualquier asignación, tiene que ser formado, ya sea formado por Dios o ya sea que Dios ponga a alguien para formarlo. Hay personas que son desde cero, son formadas por alguien que Dios pone, y hay personas que Dios las tiene en el anonimato, en el silencio, Dios formándolas a través de circunstancias, a través de situaciones. Y la idea de esta formación es de que el corazón del ser humano al cual Dios está llamando sea despojado de todo aquello que contamine o que pueda ser de destrucción en la asignación que Dios está anunciando para esa persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un atalaya es alguien que ve y escucha cosas que otro no ve y que otro no escucha. Y alguien que tenga crítica, que tenga una cultura de crítica y de murmuración, no va a poder venir y recibir la información o a percibirse para después ir a hablarse de lo que vio y lo que recibió con otra persona. Usaría totalmente lo que el Señor está poniendo para destruir, no para edificar. Y la idea y la función, lo que leímos en Ezequiel 33, es de que las personas se vuelvan de su camino, no que sean destruidas o que sean ofendidas. Personas en la preparación, la libertad del alma de la persona cuando es creyente en Dios, antes de cualquier asignación, es para que sea libertada y posicionado Cristo dentro de, para que ya no exista el rencor, la falta de perdón, la ofensa, el orgullo, la arrogancia, las obras de la carne, la crítica, la murmuración también, la ira, el enojo. O sea, que toda persona que es llamada por Dios es formada, es quebrantada, es formada, es limpiada para poder hacer un trabajo correcto, para que puedan tener la capacidad de sostener el trabajo, ser funcionales en lo que Dios les está llamando. Es decir, que Dios, antes de que te comisione un trabajo, primero te va a purificar, te va a limpiar de todo eso que va a estorbar en esa asignación a la cual Dios te está llamando. Porque todo lo que se haga para Dios, todo lo que nos mande a hacer Dios, nos mande a hacer, es desde el amor, desde un compromiso. Y eso solo lo vamos a tener desde un amor genuino y desde un compromiso cuando somos totalmente rendidos a Él y rendimos todas las áreas de nuestra vida a Él completamente. Entonces llegaremos a un grado de purificación, a un grado de estabilidad para que podamos funcionar correctamente.
Dios va a purificar y a libertar el alma de toda persona. En este caso estamos hablando de la atalaya, que también tiene que pasar por esa etapa de libertad, de purificación. ¿Por qué? Porque lo que él ve, lo que él recibe, lo que él o ella recibe y ve y escucha, no tiene que ser contaminado por lo que probablemente pueda haber dentro de su alma. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Su vida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Esa es la palabra que estoy buscando, la frase que estoy buscando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez me pasó que en uno de los servicios que nosotros teníamos, en donde los hacíamos, había una hermana que ella tenía visión. O sea, sus ojos espirituales estaban abiertos, pero no tenía la interpretación de lo que estaba viendo, es decir, no tenía entendimiento. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque no había pasado por las etapas de liberación que tenía que pasar completas, ni la formación. Entonces, ¿qué pasó? Esa noche llegó una pareja de jóvenes que convivían juntos, estaban en unión libre, o sea, no se habían casado. Pero esta hermana también estaba asistiendo, pero ella tampoco se había casado. Entonces, durante el servicio, ella vio en visión, o sea, ella vio en lo espiritual que Dios quería, bueno, ella decía que Dios quería, que Dios le había mostrado que esos dos jóvenes se casaran. Entonces, ella lo que vio fue de que ellos dos se casaban, que pasaban de fornicación a estar legalmente casados. Pero ella no podía entender que Dios lo que le estaba mostrando era la condición de estas personas para que ella arreglara su propia condición. Por ejemplo, si yo recibo algo y esa no es mi condición, Dios me está mostrando algo de esa persona para que interceda, o con una instrucción directa para que se lo diga, con el propósito de edificar, construir desde el amor, para hacer volver de su camino a la justicia, a la integridad, al camino recto, a la obediencia. Pero ¿qué pasó? Lo que sucede es de que ella vio eso y ella dijo, ok, se los tengo que ir a decir. Pero ella no estaba casada. Entonces Dios lo que le estaba diciendo era mostrándole la condición de estas personas para decirle a ella, mira, te tienes que casar. Pero ella no se casaba porque ella tenía rencor con el esposo, con el muchacho con el que vivía, tenía rencor. Entonces ella estaba renuente, que no se quería casar. Pero Dios le estaba diciendo, cásate, quiero que se formalicen, quiero que tengan compromiso, que estén legales. Pero por falta de entendimiento, por falta de visualización, por falta de interpretación, ella pensó que ella decía que Dios decía, eso es lo peligroso. Ella decía que Dios decía que ellos se tenían que casar. Entonces, por eso les digo que la atalaya, o toda persona que tiene una asignación de parte de Dios, tiene que ser purificada, alineada a su voluntad, y cuando una persona se alinea a su voluntad, entra en legalidad. Entonces, la asignación de un atalaya es ser vigilante, y la purificación, la formación, es para hacer al atalaya totalmente confidencial, para que entienda que su trabajo es, primero, saber ver, saber entender, saber escuchar a Dios, tener esa relación con Dios para que conozca qué es su voz, para que conozca que de Él proviene la revelación, y tercero, para que sepa qué es lo que tiene que hacer, o interceder o írselo a decir, pero siempre con el objetivo de restaurar. ¿Ya? Mira lo que nos dice Ezequiel 3. Ezequiel 3 también nos habla acerca de la atalaya, y dice, capítulo 3, versículo 16, y dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad.
pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es decir, que Dios es quien revela, Dios es quien pone a la atalaya con una asignación especial en un lugar. Dios es el que le va a revelar. Dios se conecta con ese atalaya y le comienza a revelar. Un atalaya opera en tiempo presente y también en futuro. ¿Por qué? Porque el atalaya ve lo que está sucediendo, ve lo que viene e interpreta por consecuencia lo que va a pasar. La probabilidad. Por eso es que la información que recibe el atalaya no es para condenar a alguien, es para alertar, porque él interpreta y ve la posibilidad de lo que puede llegar a pasar, con la idea principal de que la persona analice lo que esté haciendo o la intención que nació, desde la intención que nació en el corazón de la otra persona, ya Dios está revelando al atalaya. Antes de, el atalaya está conectado a una revelación, a una dimensión de revelación en la cual mira la probabilidad. Ese es el trabajo del atalaya. Y hablar, apercibirse, amonestar, pero amonestar no significa regañar, amonestar es persuadir, decirle, mire, oye hermano, hermana, esto y esto y esto y esto. Pero Dios quiere esto, quiere la restauración, Dios quiere que camines en su voluntad. A modo de tocar el corazón de tu hermano o de tu hermana para que le hables del peligro a causa del pecado, de la consecuencia. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Cualquiera, ya vimos en el Ezequiel 33, que ya sea justo o ya sea pecador, impío, perdón, si no se arrepiente, muere por su pecado. No les estoy hablando de una muerte inmediata, pero les hablo de que el enemigo conoce la condición de cada persona. Entonces la idea del atalaya es avisar antes que el enemigo saque provecho de la condición de la otra persona. Es decir, cuando la otra persona desde su corazón, desde su intención o desde un hecho que ya manifestó, entró en pecado, en maldad, en iniquidad, ya Satanás se prepara para emboscar a la persona con un derecho legal que la misma persona le dio a través de la rebelión o del pecado o de la desobediencia o desde la iniquidad. Entonces la función del atalaya es ver lo que viene, hablar para que los planes del enemigo, si la persona se arrepiente, caigan. Esa es la función. Por eso es que es tan importante de que el atalaya que sabe, la persona que sabe que es Dios quien le está hablando, que sabe que es Dios el que le está revelando, que sabe que Dios le ha comisionado algo, no se quede callado. No se quede callada. ¿Por qué? Porque si no, esa alma le va a ser demandada a la persona. Si esa alma se pierde y tú no hablaste, esa alma se te va a demandar. Mira, yo te voy a contar algo que quizás no quisiera contar, pero te lo tengo que contar. En una ocasión, cuando yo trabajaba con pilotos, y yo recuerdo que Dios me avisó de que un piloto iba a morir. Y yo vi en la visión cómo yo llegaba con el piloto y yo le decía, fulano, ¿quieres aceptar a Jesús? Y él me decía sí. Y dice que a los días de que yo le decía que si quería aceptar a Jesús, él moría. Dios me dio esa visión como unas 3 veces. Y yo no hice mi trabajo. Yo ya sabiendo que Dios me ha puesto por atalaya, yo sé cuando Dios me da una asignación y me manda a hablar. Y yo no lo hice. Y luego este piloto se murió. Luego estaba yo
pidiéndole perdón a Dios, que me perdonara, y espero que me haya perdonado por no haber hecho mi trabajo. Porque esa alma no recibió a Cristo. Y mi trabajo era específico, lo que se me había mostrado. O sea, yo vi el peligro, vi que la muerte iba a venir por él. Y por eso Dios me mandaba a decirle de que se arrepintiera, de que si quería aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y no lo hice. Y hasta el día de hoy todavía le pido perdón a Dios. Porque me da un gran pesar pensar de que esa persona se perdió y que también va sobre mí su sangre. Entonces por eso te recalco la importancia de que abras tu boca, de que te dejes formar por Dios, porque Dios va a conectar, te va a dar esa palabra de sabiduría para que tú puedas hablarle a las personas para edificar. Va a trabajar tu corazón para que tú puedas hablarles desde el amor, desde el compromiso que tienes con Dios, para edificar con el objetivo de que se vuelvan a Dios, de que rectifiquen sus caminos. Quiero que me acompañes a Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Mira, Habacuc era un profeta llamado por Dios, que fue llamado por Dios y asignado para que les alertara al pueblo de Judá acerca del juicio que vendría. Y mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré por lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Mira lo que dice, sobre mi guarda estaré. Y vimos que un atalaya es un vigilante. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Sobre la fortaleza habla desde una altura. Una fortaleza le decían a los muros que rodeaban una ciudad, a las torres, le decían fortaleza. Entonces él también está hablando a pesar de que era profeta, hablaba desde una posición de atalaya. Y aquí hay algo que te quiero recalcar. Hay profetas que son atalayas, hay profetas que no son atalayas, pero los atalayas que solo son atalayas, hay veces que no son profetas. Te lo voy a volver a repetir. Hay atalayas que solamente son atalayas, pero que no son profetas. Y hay profetas que son atalayas y hay profetas que no son atalayas. Es decir, que hay profetas con visión limitada. Pero cuando un profeta es un atalaya, ve mucho más allá de lo normal. Mucho, mucho, mucho. Y un atalaya, pues su función ya la vimos. ¿Cuál es? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un atalaya y un profeta? Que el atalaya alerta, el profeta direcciona. El atalaya ve presente y por consecuencia futuro, opera en presente y futuro. Y el profeta se puede mover en tiempo pasado, Dios le puede revelar pasado, presente y futuro. ¿Ya? Entonces tienen funciones diferentes. El atalaya usa sus ojos, sus oídos, también está conectado con Dios porque de él recibe la revelación. El profeta es la boca de Dios aquí en la tierra, también conectado con Dios, pero por ejemplo los profetas también son parteros. Los profetas ayudan al pueblo, ayudan a las personas a que el ministerio nazca y se dé a luz. Los profetas habilitan, un atalaya no habilita, pero un profeta habilita. Un profeta activa también dones, activa ministerios, habilita a las personas porque son autoridades establecidas, pero una autoridad diferente, es una autoridad para direccionar. En cambio el atalaya no, el atalaya es amonestar con el objetivo de persuadir. Te voy a citar algunos versículos de Isaías y de Segunda de Samuel. Primero vámonos a Isaías 62, Isaías capítulo 62 del versículo 6, y dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Quiere decir atalayas. Ya vimos que los guardas son los atalayas, los que vigilan, los que están en guardia, los centinelas. Dice:
todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Ahí vemos otra vez el instrumento de la atalaya es su boca. También usaban trompetas, pero la trompeta de la atalaya eran los shofares. El sonido que caracterizaba un sonido en específico para avisar una alerta a las demás personas de que algo venía, de que algo se aproximaba. Pero también avisaban. Había alguien usualmente que estaba en la puerta de la atalaya, le avisaba al portero y el portero mandaba mensajero y avisaba. Y llegaba la voz al rey para estar alertando. Por eso dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, decía Jehová, todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Vemos otra vez que la función de la atalaya es estar en guardia, conectado, día y noche. No es que un día reciba, el otro día no. Esa persona, la persona que es atalaya, tiene la cualidad de estar conectado todo el tiempo, de ver todo el tiempo. Y dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni les deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Vaya, vámonos ahora a Isaías 52:8. Vaya, mira lo que dice acá. Dice, voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. Voces, habla de la voz, de la boca, natural. Dice, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Habla específicamente de la atalaya que también se apercibe de propósitos de Dios, se apercibe de eso también, pero vemos que es Dios que está conectado a los atalayas. Es decir, que un atalaya, aparte de que un profeta también es la boca de Dios aquí en la tierra, un atalaya también escucha la palabra de Dios directamente para poderla hablar. También usaban en la antigüedad no solamente atalayas en las ciudades, también en los viñedos. Dice Isaías 5, capítulo 1, 5, versículo 1. Dice, ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ellas una torre. Ahí vemos la torre que ponían de los atalayas. Una torre era un lugar alto, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ponían la torre en medio de los viñedos porque se ponían a una persona, la posicionaban desde la altura y la persona miraba ahí cuando los animales querían entrarse a comer en los viñedos o alguien quería entrar a robar a los viñedos. Entonces, aquí lo que relata en Isaías es una parábola, y dice parábola de la viña, lo van a ver como título, donde está el capítulo 5, pero hace referencia, hace alusión también de que un atalaya cuida un lugar en específico. Como les dije, puede ser una familia, puede ser siempre, yo he visto algo, siempre dentro de una familia hay uno que recibe toda la información. Independientemente de cualquier llamado que Dios le esté haciendo a esa persona, hay uno siempre en la familia que es el que espiritualmente está al frente viendo el peligro, al frente y en la altura. Lo que otros no se aperciben, esa persona lo está viendo. Siempre sucede. Lo he visto también en ministerios, lo he visto también en comunidades y en naciones. Quiero que busquemos el último versículo en 2 Samuel, capítulo 18, versículo 25, y dice, el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. Miren pues, vio el atalaya, dice el versículo 26, a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey,
ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? El atalaya vio que venía el hombre, pero interpretó quién era. Interpretó con qué intención venía. Por eso es que el atalaya tiene que tener un entendimiento, la capacidad de visualización, lo que ve, la capacidad de interpretación de lo que ve, para apercibirse, para interpretar de qué es lo que viene. ¿Es un peligro o qué es lo que viene? Vemos que el atalaya solamente con ver a la persona e interpretar su forma de caminar, dice, yo creo que es Ahimás, se parece como Ahimás, hijo de Sadoc. El atalaya interpreta lo que está viendo. O sea, usted no puede recibir, por eso es que es importante la formación y la comunión con Dios, porque el atalaya lleva una vida de oración, lleva una comunión con Dios, porque tiene que conocer el lenguaje de Dios. Si usted tiene un amigo, tiene una amiga, usted se comunica con ese amigo, con esa amiga, poco a poco, conforme usted vaya formando una amistad con esa persona, usted va a ir conociendo los gustos de esa persona. O cuando usted inicia una relación de noviazgo, usted pasa tanto tiempo hablando con esa persona, mensajeando con esa persona, que usted va a saber qué le gusta a esa persona. O puede estar mucho tiempo hablando por teléfono, que cuando esa persona le hable a usted desde lejos, usted va a saber qué es esa persona, porque usted ya se identifica esa voz. Entonces el atalaya interpreta. El atalaya lleva una comunión con Dios, por eso es importante la formación. Usted no puede recibir algo y decir, yo creo que es, yo pienso que es, yo siento que es. No, tiene que haber una interpretación, y es ahí donde viene la etapa de formación, como les decía, ya sea que Dios ponga a alguien que también sea atalaya y que le enseñe a usted, que lo lleve a la palabra, porque el lenguaje de Dios es bíblico, es decir, que Dios le va a hablar con lo que conoce usted de Dios, con lo que conoce usted en su palabra. Entonces Dios le va a hablar a usted y le va a avisar. Pero si usted no conoce el lenguaje de Dios, si usted no conoce qué es Dios quien está hablando, entonces usted no puede recibir y querer interpretar. Por eso es importante la formación, de que usted se meta a una búsqueda intensiva con Dios para conocerle a Él, para identificar su voz, de lectura en la palabra, de escudriñar las escrituras. Mira, hay algunas palabras hebreas que definen un atalaya, o palabras hebreas que se aplican para un atalaya. Hay una que es satma, que significa inclinarse hacia adelante, mirar a distancia. Está también shamar, que significa vigilar, proteger, defender, poner un cerco alrededor. Ahí es donde vemos la intercesión. Está también mitzep, que significa el que mira o el que vigila. Esas son las palabras hebreas para atalaya. Entonces, hay muchas cosas. Hay también situaciones muy delicadas en las cuales Dios te va a poner a interceder. Porque el atalaya también es un intercesor, pero no significa que sea intercesor que se quede callado. Hay instrucciones, por eso les digo, de conocer la voz de Dios, de saber qué es lo que Dios quiere con lo que la persona que es atalaya está recibiendo. Porque hay instrucciones de Dios para hablar y hay otras instrucciones de Dios para interceder. Pero vemos que la función principal de un atalaya es anunciar, hablar, alertar, apercibir a las demás del peligro. En conclusión, la información, la revelación que recibe un atalaya nunca va a ser para confrontar a alguien, para hablar de esa persona o para juzgar a esa persona. La información que recibe el atalaya es para persuadir al arrepentimiento. Ese es el objetivo principal de un atalaya. Y muchos confunden la palabra persuadir o la palabra exhortar también, que dicen, lo voy a exhortar, y dicen voy a regañar, y muchos, como no han sido sanados de su alma, en lugar de exhortar, de persuadir, de regañar, según ellos, vienen y ofenden a la persona. Entonces,
que primero vamos a definir. La palabra exhortar significa persuadir, incentivar a alguien que haga algo o que deje de hacer algo. Y la dimensión de la atalaya, como ya lo vimos, es que opera desde una altura, porque desde la altura volvemos, recapitulamos, él ve y escucha lo que otro no ve ni escucha y se apercibe. Y miren, les voy a decir algo muy importante para finalizar, porque yo sé que estoy hablando con alguien ahí que me está viendo, que ha sido reprimido, ha sido rechazado, ha sido menospreciado, pero necesito que entiendas que toda voz profética va a ser rechazado y va a ser menospreciado por la revelación y la información que recibe. Pero quiero que recuerdes que no son las personas, sino que son influencias demoníacas en las personas, o muchas veces personas que, aunque puedan ser mayores o portando cosas muy poderosas, todavía hay áreas de su alma en las cuales tienen alojadas cosas. Y por eso el enemigo se incomoda cuando una voz profética se levanta y habla y alerta al pueblo, porque destruye sus planes, destruye sus obras. Entonces, les voy a decir esto muy importante. Usted no está loco, usted no está loca, tampoco está siendo ministrado o ministrada por ningún demonio. Por eso es importante que, si usted sabe y que está seguro y usted tiene la comunión con Dios y Dios le está revelando, no deje que las palabras del enemigo lo opriman o desestimen o hagan que usted deseche lo que Dios está haciendo en usted, lo que le está diciendo. Usted tiene que estar seguro que es Dios quien le está hablando, porque el enemigo va a venir con usted a decirle de que usted está fuera de sí, que usted está siendo ministrado por demonios, que el enemigo lo ministra más que Dios. Pero simplemente usted tiene que entender que usted es un atalaya y está siendo avisado y apercibido de lo que otros no ven y no pueden escuchar. Hay personas que tienen visión, que escuchan, pero de manera limitada. Todos necesitamos un atalaya. Dios va a mandar siempre un atalaya a nuestras vidas cuando estemos en peligro bajo las acechanzas del enemigo. Dios lo va a poner, Dios va a poner a un atalaya. Usted no está loco, usted no está loca. Es que a usted le han dado algo que a otro no se lo dieron. Pero si se lo dieron a usted es porque Dios así lo diseñó a usted y a usted le comisionó ese trabajo. Usted tiene que entender que es un atalaya, que es un vigilante, que es un guarda. No pierda el tiempo llorando, afligiéndose porque otro no le cree. Usted no espere que otro le crea. Usted cumpla con su trabajo, porque entiéndase que es importante que usted abra su boca, porque esa vida puede ser salvada si esa vida se llega a arrepentir de su camino. No importa el rango, no importa la condición de la otra persona, no importa su estatus social o económico o espiritual, usted abra la boca. Si Dios le está diciendo, avise, aperciba a la otra persona desde el amor de Dios y desde el compromiso que usted tiene para con Dios para ejecutar ese trabajo. No espere que lo entiendan, no espere que la entiendan. Esto así es. Usted solo preocúpese por formarse, preocúpese por seguir caminando en la brecha, por interceder cuando Dios le diga interceda, por abrir su boca cuando Dios le diga abra la boca. Porque si usted no hace su trabajo, se lo van a demandar. Hágalo desde el amor. Vuelvo y recalco esto. ¿Por qué lo digo? Porque el amor es el que edifica. Hágalo desde la construcción. Hágalo desde el amor, desde el compromiso que usted tiene para Dios. Nunca, nunca vaya a cometer el error de abrir la boca para ofender, para destruir, para derribar, para entorpecer a otra persona, porque también se lo van a demandar. Por eso la importancia de que usted se forme, que usted se rinda a Cristo totalmente,
para que usted pueda ejercer ese trabajo con total libertad y con total seguridad de que es Dios quien le está hablando. Si usted es atalaya, su vida de oración, su vida de comunión con Dios tiene que ser mucha, mucho más que mucho, ¿ya? Nunca vaya a abrir su boca para derribar a alguien, nunca, para derribar a su prójimo, no. Y si usted es un atalaya, abra su boca con el propósito de alertar y de salvar. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y hoy quiero orar por usted, quiero orar por ti, quiero orar por quien me esté viendo, para que Dios te ayude y te dé la valentía y que puedas tú tener esa comunión, esa vida de oración y de comunión con Dios, para que puedas saber escuchar la voz, para que tú sepas que es Dios quien te está hablando y que te levantes con el denuedo del Evangelio para edificar a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti, Señor. Vengo delante de ti orando por cada persona que ha escuchado esta enseñanza, que ha recibido la impartición de esta palabra. Y yo oro, Dios mío, para que cada persona que tenga la asignación de atalaya se levante con valentía, agarre fuerza, agarre fortaleza en ti, Señor. Y que sepa que eres tú quien le está hablando y que le está llamando a que no se detenga, a que abra su boca, a que edifique, a que alerte a tu pueblo, a que alerte a las familias, a que alerte a las personas. Espíritu Santo de Dios, yo oro en esta hora para que fortalezcas sus vidas y los hagas valientes y esforzados a la asignación a la que tú les estás llamando. Espíritu de Dios, alivia el corazón de cada persona que estás viendo, escuchando esta oración. Alivia sus corazones de todo rechazo, de todo menosprecio, de todo dolor, y ayúdales, Dios, a seguir caminando y a seguir avanzando. Así que, Padre, gracias por este momento. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, y no te pierdas el siguiente video.